Yo soy de Río Caribe. Río Caribe es un pueblo al norte del estado Sucre, el oriente de Venezuela. Es un pueblo, una pequeña ensenada de mar. Es un pueblo que gira alrededor de tres cosas fundamentales, que son la religión, la locura y la muerte. Yo creo que la influencia más fuerte que yo he tenido son esos tres temas fundamentales. Me metí con Vladimir en el laboratorio, me prestó Vladimir una cámara e inmediatamente comencé a revelar mis rollos, claro, bajo la supervisión de Vladimir, y hacer los primeros pininos con la ampliadora. Yo agarraba, hacía el que salía, saludaba al vigilante y me devolvía, abría la puerta y me quedaba adentro. Ya yo tenía comida ahí, tenía refresco, tenía todo. Y pasaba toda la noche practicando, haciendo codalí, revelando, probando 1600. Eso lo descubrí yo encerrado en los laboratorios del INCIBA de madrugada. Y a mí me tocó trabajar muchísimo con danza, con teatro. Ese es un tipo de fotografía muy particular, donde los contrastes son sumamente grandes. Tú partes de unos negros, una eliminación de grises absoluta, y llegas a determinados puntos donde ves una luz que le da a alguien y eso es lo que salva. Estuve con unos amigos que estábamos comenzando a hacer fotografía y me encontré en una procesión de Semana Santa. Ahí comienza mi primer trabajo. Yo por un lado ya comenzaba a marcar la fotografía con los grandes contrastes para crear choques visuales con la fotografía. Esas maneras de ver fueron llevando a Luis a ser un fotógrafo que yo considero en la mayor parte de su obra expresionista. O sea, un autor que utiliza la composición fotográfica de una manera dramática. Ese tema, sobre todo esa actitud de la gente frente a la religión, ese propósito, por ejemplo, de la piedad, del recogimiento, todo eso él lo busca mucho, ¿no? Esas actitudes en las manos, en las caras, etcétera, que después él analiza y entonces quiere estructurar como un texto ya de denuncia. Toda esa faceta de denuncia de Luis Brito, pienso que es una impostura, esto nunca se lo he dicho a él, pero a mí me parece que es más una impostura, que en el fondo a él lo que le interesan son cuestiones más estéticas, más espontáneas. Más allá de la gramática, a él lo que siempre le ha interesado más es la plástica, ¿no? La manera de presentación, que es lo más epidérmico, es lo que lleva más vida, porque la vida no es interpretable. Cuando yo hago la exposición, yo estaba como en una graduación de primaria. Yo estaba empezando a salir de una escuela. Era una escuela autodidacta. El segundo trabajo que comienzo a desarrollar se basa fundamentalmente en la vida en un manicomio. Hay una carga emocional en la fotografía de Luis Brito, en donde el arte linda con la patología. Es como decir, si se trata de ver la alegría o el dolor, cuando la alegría o el dolor pasan de ser sujeto del fotógrafo para convertirse en lo que embarga al fotógrafo y prácticamente no puede contener. Los integrantes son Alexis Pérez Luna, Ricardo Arma, Vladimir Cerza, Jorge Val
y Luis Brito. Comenzamos a reunirnos, comenzamos a planear el trabajo que íbamos a hacer. Ese trabajo de Aguzar la Realidad es un trabajo que refleja una ironía sobre lo que estaba pasando de ese país alocado, sin sentido, nuevo rico, que lo que hacía era dilapidar, mientras la miseria estaba campeando. Me voy a Europa, becado por el CONAC, apoyado por Rafael Morreo, y voy a estudiar cine. En esa propuesta de un extremo a otro, Luis incluye en Invertebrados Éramos ejemplos de lo que han sido sus preocupaciones, que son la religión, la soledad, la muerte, la vejez. En series, por ejemplo, como Invertebrados Éramos, cada fotografía aporta, como en un discurso narrativo, una imagen que la asocia a otra y va creciendo, y al final de él tenemos toda una idea completa. Con mi sobrino, con Leonardo Aranquiver, en París, cerca de la Sorbona, que había un paro de agua, y lo que hacía era mirar para abajo, tapándome para que la lluvia no me cayera en los ojos. Bueno, tenía la cámara porque vi una imagen que me gustó, eran unos zapatos de una monja. Ese es el inicio de A Ras de Tierra. Tú le quedas viendo alguna parte del cuerpo a una persona, y fundamentalmente los pies, y comienza un nerviosismo, empiezan a echar hacia atrás los pies como a tratar de esconderlo. Eso creó una intriga mucho mayor en mí. En lo que veía un zapato o un tipo de pie, que lo veía, que me interesaba, que era gracioso, que era horrible, pero que funcionaba el discurso que yo quería dar, lo perseguía. Yo inmediatamente ya tenía el diafragma preparado, me hacía el loco, me agachaba, hacía como el que iba a tomar un paisaje o lo que tenía delante, lo que venía delante de esa rambla o de esa calle, y lo que hacía era que en fracción de segundo, ¡rac!, me volteaba y tomaba el pie. Luis Brito se presenta como un fotógrafo ya maduro, con unas intenciones muy claras, una manera de hacer ya muy formada y muy madura, con una exposición que hizo en la Galería Spectrum Canon. Es la exposición que le llamaba A Ras de Tierra, que era como una colección de pies, pero más que de pies, ni de zapatos, ni de suelos, era una especie de conjunto, ¿no? de entorno de lo que podía ser el ser humano a lo largo y ancho del planeta. Para nosotros era del planeta porque se veían cosas muy dispares y muy diferentes. Después hemos ido sabiendo que eran 4 o 5 puntos, pero estos 4 o 5 puntos del planeta condensaban lo que era todo el ser humano. En el enmarcado tenían la práctica totalidad de la superficie, era blanca, y después en la parte inferior estaban los pies situados, y todas las fotografías se habían colgado en un punto de vista más bajo que el del espectador medio, ¿no? Esa escenografía, ¿no?, que obligaba al espectador a tener una actuación especial ante la foto, ya variaba muchísimo en lo que era una presentación de fotografías al uso. Íbamos a agarrar otro autobús y me doy cuenta de las personas que están en la parada. Empiezo como a escudriñar, a buscar. Y haciéndome loco, tranquilamente, empecé a jugar con la cámara y me fui a un rostro. Ya revelado, ya hecha la prueba pequeña, yo trabajo con pruebas muy pequeñas, me doy cuenta de que ahí hay un filón terrible.
vivía en un barrio que estaba bastante degradado en Barcelona en aquel momento, y toda la gente que quedaba por allí pues era gente pues de los 75 a los 95 años, y con ese entorno se relacionaba Luis, pero le sacaba todo el fruto, ¿no? de recuerdo, de la manera de pensar la realidad. En esa exposición yo inclusive metí una cara de un elefante cortada. La gente veía la foto, se llevaba la mano al rostro como para constatar eso que tenía, si eran las arrugas. Comenzando mi trabajo, yo veía en los desterrados, en las procesiones, a las personas con los cirios, y veía que le caía el esperma, el líquido de las velas, que es caliente y no se quema. Tiempo después estuve viendo campesinos apoyados a muros de bahareque, y me llamó la atención y los tomé. Porque el hombre tiene textura, esa textura es igual, la del campesino, igualita a la textura de la tierra. Él utiliza otra manera para estructurar su discurso, por ejemplo en series como las de la trilogía A ras de tierra, La geografía humana y Segundo piso, tercera sección, en las cuales utiliza bajo la misma temática, en el caso de los pies, los rostros o las manos, situaciones diferentes, pero al insistir tanto en el mismo tema, eso va aportando sentido, contenido a la idea que él está tratando. Empiezo a jugar con una serie de elementos que estoy viendo, el óvalo, empiezo a ver cosas sobre la historia de la fotografía, y de repente me encuentro con una foto encima de la otra, y me empiezo a encontrar con que las fotos comienzan como a tener un discurso entre ellas mismas. Entonces los dípticos ya no es un montaje escenográfico como eran los anteriores, que lo que eran montajes envolventes, en los que las personas se veían allí dentro libres de poder pensar lo que quisieran y sobre todo tenían sensaciones. En cambio, en el caso de los dípticos, él lo que hace es una presentación en la que te fuerza a pensar una serie de cosas. Luis, cuando asume en relaciones paralelas la integración de dos imágenes fotográficas que muchas veces se contradicen, pero que también se completan, pretende crear un discurso más amplio que en el momento en que él lo está haciendo, en los años 80, es una solución perfectamente contemporánea. Entonces la gente, ante esta exposición de los dípticos, que ya hizo en la Galería Primer Plano, pues ya tenía una actitud diferente y causó escándalo. Se consideró que la exposición de Luis Brito tenía un carácter precisamente de fotografía, de denuncia, que estaba anticuado y que entonces no respondía a lo que era la vanguardia fotográfica en aquel momento, ¿no? Yo creo que en ese sentido, al final de su carrera en Barcelona fue un poco incomprendido, ¿no? Porque después se vieron cosas muy similares a lo que él hacía y ya se vieron como cosas originales, pero él las había dicho antes.
Yo paso por Sevilla porque iba con una amiga fotógrafa alemana, íbamos a Ceuta, Melilla, y por casualidad pasamos por el centro de Sevilla y estaba la Semana Santa. No fue adrede. Sevilla creo que formó parte de mi fantasma. Yo no fui a Sevilla a hacer fotos de Semana Santa. Yo me encontré en Sevilla haciendo fotos de Semana Santa. Cuando revisas los negativos de Luis Brito y te das cuenta de que en un 90% de sus observaciones fotográficas tú encuentras el elemento religioso. Él lo hace con un profundo respeto, con una profunda fe compartida, si se quiere. Y eso lo notas tú en series como Los Desterrados y en series como Semana Santa en Sevilla. En Semana Santa en Sevilla no hay nada premeditado. Yo tomé mis fotos como generalmente la tomo. Utilicé la película 35 milímetros. Ya la copia final fue un poco más de discusión con Ricardo Armas, que fue realmente quien decidió que esa exposición saliese. La profundidad de los negros forma parte también, repito, de toda esa serie de cosas internas, que es lo que me inclina hacia las cosas religiosas. Eleanor Ruiz se inicia estando yo en el Cairo, invitado por la Galería Agnoston Hall a exponer allí y encontrándome con la muerte de John Lennon. John Lennon, los Beatles, se habían convertido en mi familia. Eran los eternos acompañantes, los eternos amigos de viaje. A mí realmente me conmocionó, porque fue como si me hubiesen cortado una parte fundamental de mi vida. Era el primer muerto que tenía importante dentro de mí. ¿Qué pasa? Yo comienzo a trabajar eso, comienzo a manipular la película, a llevarla, a meterle filtro. El resultado que me da era lo que yo quería, en color, pero que reflejase el blanco y negro. Esta serie la comencé en el Cairo, extrañamente en una tumba cairota que tenía un ángel. La paso de allí a Nápoles, trabajo en Barcelona, España, Argentina y en Venezuela, en el Cementerio Cuadrado de Maracaibo, el Cementerio General del Sur, Valencia y Ciudad Bolívar. Y logro, gracias a Pablo Cris, entrar a Maravén a trabajar en la revista Tópico. Estuve durante mucho tiempo haciendo fotografías corporativas. Eso me ayudó a subsistir y al mismo tiempo me ayudó a entender un tipo de fotografía, a comprender, a aprender. Es un país donde uno se encuentra con una serie de personas, con un grupo enorme de personas. Yo los quiero justo tal como son ellos, como se me presentaron. Ese es el compromiso que yo tengo.
Generalmente esas series son series que son como más poéticas, son como menos duras. No todos los fotógrafos se atreven a hacer fotografía en blanco y negro y fotografía a color. Por un motivo muy sencillo, que es que son dos discursos, dos maneras muy distintas de ver. Ese atrevimiento ha llevado a Luis a desarrollar una importante obra en blanco y negro, pero al mismo tiempo a desarrollar una obra muy importante a color. Las texturas de las casas destruidas, los restos, los residuos de las cañas amargas que caían de los techos también derruidos, los niños que entraban y jugaban en busca de matas y lagartijas dentro de esas casas. Eso es Chacopata, bajo un sol inmensamente hermoso, bello, luminoso y un cielo que nunca deja de ser azul. Otra serie que a mí me gusta tanto por el tratamiento del color como recurso expresivo y también como estructura del discurso es El Jardín del Horror. Es una serie de fotografías independientes, de murales en el terminal de pasajeros de Carúpano. El humor de Luis consiste en identificar eso en la realidad. No solo identificarlo, sino insistir en eso a un punto tal en que eso cobra una dimensión superior. Son muñecas de tamaño natural que son muy relacionadas con la muerte, con la tristeza, con la oscuridad. Son como el lado oscuro de Reverón. Un artista tiene que tener una sensibilidad no solamente de mirada como la que tiene Luis, sino una sensibilidad de alma inmensa ante aquello. No sé cómo logró entrar en esa noche reveroniana y ver a las muñecas flotando en esa noche. Para mí, la fotografía no solamente es estética, tiene que llevar una carga conceptual y esa carga conceptual la pone la persona que está haciendo la fotografía. Mi trabajo fotográfico siempre he tratado de marcarlo por una línea, el hombre. Yo soy de la playa, yo soy de Río Caribe, yo soy un tipo que se para a la orilla de la playa y tiene todo el firmamento por delante.